Buenos días, Askurukipan, Takanitaki. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. Askurukipa. Lo escuchamos. Askurukipa yatichiri. Waliki, Waliki, Kaltañani. A ver, hemos tenido alguna dificultad. No podíamos conectar WhatsApp para poder compartir el enlace, pero a ver, vamos a introducir un poco cómo vamos a desarrollar el curso, ¿ya? A ver, el día de ayer en la noche hemos mandado un enlace, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp, ¿sí? A ver, vamos a ver. No puedo abrir el grupo de WhatsApp, así que por WhatsApp no puedo abrir en mi ordenador. Directamente voy a entrar a la página, ¿ya? Para que tengan bien claro cómo vamos a desarrollar este curso. ¿Logran ver buscador de Google? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, ayer les he mandado un enlace, ¿ya? Directo, pero en este caso lo voy a entrar de forma general, ¿ya? Entonces, aymara.cayen.org barra Aymara intermedio, así les he mandado ayer, ¿no ven? De forma específica, directamente, para que entren directo a la página. Pero en este momento estamos entrando a la página de forma general, ¿ya? Aquí tenemos una pestaña que dice Campus, ¿ya? Campus. Ahí buscan, ponen el cursor y ya está, ¿no? Aquí les sale dos opciones. Entonces ponen Aymara intermedio. Este enlace les he mandado ayer. Ahorita vamos a ver. Ahí está, ¿no? Aymara intermedio barra 2, ¿no? Eso les he mandado. Este enlace les he mandado al grupo, ¿ya? Aquí les va a pedir una contraseña, ¿no? Yo ya he abierto, entonces ustedes ponen, cuando les pidan contraseña, les he mandado también ayer en el mismo enlace, ¿ya? La contraseña. Y aquí tienen el Zoom, el enlace de acceso, ¿ya? Esto lo vamos a mantener. Si es que cambiamos de alguna forma, lo vamos a cambiar aquí, ¿ya? Vamos a cambiar y hacen clic aquí, ¿ya? Aquí está el enlace para YouTube, para ver las grabaciones, ¿ya? Ahí está. Aquí está la hora para que les hagan recuerdo, ¿no? 6 a 6:45 hora de Bolivia. Y el diccionario, ¿no? Todos ahora sí tienen que descargarse para poder desarrollar el curso, ¿ya? Entonces ingresan aquí, van a descargar el diccionario. Y aquí donde dice el desarrollo del curso, en este momento dice día 1, ¿ya? Aquí vamos a colocar la grabación. Aquí va a estar la grabación y todo aquel material que utilicemos va a estar aquí. Van a poder descargar de forma directa. Y también vamos a desarrollar actividades y aquí van a estar las indicaciones, cómo van a ser las actividades, ¿ya? Aquí vamos a utilizar, ¿ya? En el grupo de WhatsApp se satura o mando la tarea y van preguntando y al final el último que ingresa no sabe cómo era la tarea, ¿no ve? Para no tener ese tipo de problemas, lo vamos a colocar aquí. Entonces, esta página vamos a utilizar para desarrollar el curso, ¿ya? Aquí va a estar el material, las actividades y las grabaciones del curso de Aymara intermedio. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, por ejemplo, ayer les he mandado, pero seguramente no han entrado y me estaban pidiendo enlace, ¿no? O sea, el enlace, ¿cuándo va a mandar, no? Y yo aquí peleándome para entrar al WhatsApp para copiar directamente y enviar, pero no lo he logrado al final. No puedo ingresar, estoy bloqueado mi WhatsApp entonces. Por celular ya lo he logrado. Ahí nos hemos demorado un poco. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Buen día, ya el código no me ha llegado. En eso estaba, no podía entrar. Ya, pero está ahí en el mismo, está en el enlace, ahí mismo dice contraseña. ¿Logra ver? Dice Aymara-21, dice la Exacto, contraseña. eso es el código. ¿Ve? Contraseña, dice, ¿no ve? Así más o menos va a ser. A ver, voy a salir y vamos a volver a entrar. Entonces, más o menos les va a salir de esta forma. Aymara intermedio.
Aquí les pide contraseña, ¿ya? Aquí les pide contraseña. Eso les he mandado debajo del enlace, ¿ya? Ayer les he mandado un mensaje, ¿no ven? A ver, no sé si logran ver. Creo que no. Ahí Sí, está el profesor, enlace. Ahí abajo. yo ingresé, profe, Aymara-21, esa es la clave, con eso ingresé yo y a Tichire. Por eso. Sí, Entonces, Yo eso nada más tiene que digitar, ¿ya? Nada más. Si es que cambiamos de alguna forma, igual los voy a mandar por grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, ahí está. He digitado exactamente y ya estoy en la página. ¿Ya? Ahora que ya lo han dicho, tal vez van a entrar otros que no son del curso. Entonces, vamos a posiblemente cambiar, ¿ya? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, está en el grupo de WhatsApp. Ahora, hay algunos que han entrado recién al grupo todavía. Los vamos a volver a compartir, ¿ya? No se preocupen de eso. Bien, así vamos a desarrollar el curso. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya, entonces, eso es importante, ¿no? Aquí está el link de Zoom y para ver las grabaciones, ¿ya? Entonces, y aquí va a estar el contenido, ¿ya? Y las actividades, todo eso. Bien, ahora sí empezamos con lo que es el curso. Es Aymara Intermedio, ¿verdad? Aymara Intermedio. Aquí ya tenemos que perfeccionar muy bien la escritura, ¿no? Obviamente lo que es la comunicación, hablar bien lo que es el idioma aymara. Vamos a empezar por algo bien básico que son los fonemas, ¿ya? Esto también hemos visto en el Aymara 1, ¿ya? Pero he revisado las tareas, las últimas, todavía había algunos errores, ¿no? Entonces ya tenemos que ya perfeccionar esto, ¿ya? Cuando hablamos del Aymara, tenemos un cuadro fonético. O sea, puede esto encontrar solamente así, digamos, ¿no? O, digamos, no en este orden precisamente, ¿no? Pero este cuadro fonético nos permite ver, ¿no? Cómo se organizan las palabras para el tema de pronunciación principalmente, ¿no ven? Entonces, en Aymara tenemos solamente 26 consonantes, ¿no? Ahí está, 3, 3, 3, 3, 3. 3 por 5, 15 ya tenemos hasta aquí, ¿no? 15. 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, no, aquí la vocal más se conta, ¿no? Hasta aquí era 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 consonantes y 3 vocales, ¿ya? Entonces, eso no se tiene que olvidar, ¿no? Es como en el castellano, 26 consonantes, 3 vocales, ¿no? Y tenemos una glotal, ¿no? La glotal, la apóstrofe, ¿no? Glotal. Y tenemos lo que es la diéresis. Ahí está, la diéresis. Entonces, esos son, o esos conforman lo que es los fonemas en el idioma aymara, ¿no? Los fonemas en el idioma aymara. Por tanto, no tenemos que estar confundiendo de ninguna manera, ¿ya? No debemos confundir porque ya tenemos el cuadro fonético. Ahora aquí nosotros tenemos o no tenemos letras que utilizamos en el castellano, ¿no? A ver, me van a ayudar a identificar. A ver, no tenemos la letra, a ver, aquí voy a poner. Aquí a un costado voy a poner, ¿ya? Logran ver, ¿sí? No tenemos la letra B, ¿sí? No tenemos la letra C. No tenemos la letra D. No tenemos la letra E. No tenemos la letra F. No tenemos la letra G. No tenemos la letra H. A ver, ¿cuáles más? A ver, ¿qué letras más no tenemos? Ya, Z, ya, antes doble R.
La O. La O, la V, Ñ. la ñ está. Aquí está la ñ. La Z, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra letra que no encuentren aquí? Ya, más o menos creo que son estos, ¿no? Entonces, estas letras en el idioma aymara, voy a borrar esto. Estas letras en el aymara ya, estas letras en el aymara no existen, ¿ya? No existen, ¿no? Tal vez posiblemente hay alguna letra más que no está, ¿ya? Pero esto hemos identificado. Por tanto, si no existen en este cuadro fonético, no debemos utilizar en el idioma aymara, ¿ya? Importante, ¿ya? Solamente vamos a escribir con estas letras que están en el idioma aymara, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que me escriben algunos mensajitos, me dicen, Kamisaki, profesor, ¿no? O Yatichiri, ¿no? ¿Está escrito bien? No. No. No, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, aquí tal vez nos hemos olvidado. No existe, por ejemplo, en Aymara esta unión, ¿no ve? La Q y la U, ¿no ve? Para que emita un sonido, ¿ya? En el Aymara, la letra Q tiene su propio sonido. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, no tiene que haber ya este tipo de errores. Por eso estamos repasando esto, ¿ya? Ahora bien, ya que hemos identificado qué letras no existen, todo eso, vamos a ver los niveles de sonido, ¿ya? Entonces, nosotros aquí en esta parte superior mostramos lo que son los puntos de articulación. Puntos de articulación. En un momento vamos a ver. El lugar exacto donde debemos pronunciar las letras, ¿ya? Punto de articulación. Y en este lado, modo de articulación o Kunhamza Arsuñani, hace referencia exactamente al modo de articulación, ¿ya? Modo de articulación. Y cuando hablamos del modo, principalmente existen estos tres: simples, aspiradas y explosivas. Simple es exactamente que el idioma castellano, ¿ya? No tienen que hacer ningún esfuerzo, ¿ya? Excepto la letra Q, todas sus variantes, y la X tienen su propio sonido, ¿ya? Pero el resto es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la P, la T, esto también simple, ¿no? La Ch, la K, son exactamente, la pronunciación es igualito que el castellano, ¿ya? La aspirada se debe a que estas letras se encuentran con la letra H, ¿ya? Ya están con la letra H, ahí está. ¿Sí? Por lo tanto, se pronuncia como si fuera o como si estuviéramos soplando, ¿ya? Como si estuviéramos soplando. Esto hace que sea aspirada. Y la explosiva se debe a la presencia de lo que es la glotal, ¿no? El apóstrofe. ¿Sí? Entonces, la letra H en aymara no existe, hemos dicho, ¿no? No existe, ¿no? Nos referimos de que en castellano utilizamos como la letra muda, ¿no ve? Entonces, solito actúa, ¿no? Por ejemplo, hilo, ¿no? La H está ahí. En aymara, no. En aymara ya se encuentra en esta posición y con estas letras. No va con la letra, por ejemplo, W, no van a encontrar, ¿ya? A no ser que, digamos, no van a encontrar.
¿ya? Tal vez de esta forma, posiblemente, pero va a estar la T o va a estar la P, ¿no? ¿Ya? Pero de otra forma, no lo van a encontrar, ¿ya? Porque ya están en esta posición y con estas letras. No puede ir con otra letra que no sea cualquiera de estos o en otra posición, ¿ya? No puede ir, por ejemplo, así, ¿no? La P, digamos, por delante, no puede ir, ¿no? A no ser que aquí delante esté de esta forma, ¿ya? ¿Ven? Y aquí sin vocal. En ese momento sí, pero solamente así, no, porque la posición es así, de esta forma. La P, la H, la T, la H, la H, la H, la K, la H, la Q, la H. ¿No ve? Entonces ya tiene su posición en el idioma aymara. Eso hace que sea aspirada. ¿Ya? El explosivo, hemos dicho, se debe a la presencia de la glotal. ¿No ve? De la misma forma, ya están en esta posición y con estas letras. No va a ir, digamos, de esta forma, ¿no? No, no va a ir. No hay que adivinar, ¿no? Ya están ubicadas, ¿no? Las letras con las que va a trabajar la glotal. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Walikit, Amoya City. Sí, lice. Ya, Quizá muy ya bien. tichiri. Oliki, oliki. Ya. Entonces, esto creo que queda claro. Ahora, emitamos los sonidos. ¿Ya? Emitamos los sonidos. Para eso, ahora igual tenemos que practicar eso, ¿no? No tiene que haber ya dificultades en tema de pronunciación. Déjenme ver, ahora les comparto. Una imagen para que puedan tener bien claro cómo debe ser la pronunciación, ¿ya? Ya, ahí está. Ustedes están viendo una imagen, ¿correcto? En esta imagen muestra los puntos de articulación, ¿ya? Entonces tenemos la bilabial, dental, palatal, velar y postvelar, ¿ya? En bilabial es la letra P, ¿no? La letra P, la P aspirada y lo que es la P explosiva, ¿ya? Básicamente, hay otras más, pero la dificultad en la pronunciación están en estos, ¿no? Entonces, por eso solamente vamos a utilizar esto, ¿ya? ¿No? Bilabial. Entonces, ahorita vamos a ver. En dental está lo que es la T, ¿no? La T, la TH y la T explosiva. ¿Sí? En palatal está la letra Ch, ¿sí? Ch, la Ch aspirada y la Ch explosiva. ¿Ya? El velar está la letra K, K, la K aspirada y la letra K explosiva. Ya está. Y en el postvelar está la Q, ¿ya? La Q aspirada y la Q explosiva. Ya está. Y está la X, ¿ya? Y está la X. Aquí no hay dificultad, ¿sí? Entonces todo bilabial, ¿no? Pa, pa, a, ¿no? Dental. Ta, ta, a. Cha, perdón, palatal. Cha, 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 ¿no? Velar, ¿no? Ya, ubiquen la posición. De ahí tienen que articular, ¿no? Ka, ka, ka. ¿No ven? Ya está. Ahora el postvelar, ubiquen la posición, es la garganta, ¿no? Entonces, ka,
ka, ka, ¿no? Y ja, ¿ya? Entonces, solamente así, teniendo bien claros los puntos de articulación, principalmente para la Q, vamos a tener una correcta pronunciación, ¿ya? Recuerden, no debemos hacer ningún esfuerzo, ¿ya? Solamente depende la pronunciación del punto de articulación correcta, ¿ya? Entonces, por eso es de que tenemos que tener bien claro los puntos de articulación. La principal dificultad es con la letra Q, ¿ya? Con la letra Q. Entonces, saben, ubiquen el lugar, la garganta, pronuncien, articulen desde lo que es la garganta para que tengan el sonido exacto del idioma aymara. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Sí, claro, licenciado. Muy bien. Ahora volvemos nuevamente al cuadro de presentación y vamos a ver, ¿no? O vamos a hacer la repetición, ¿no? Vamos a repetir algunas. Con la letra A, ¿ya? De forma general vamos a repetir con la letra A, ¿ya? Para que se nos memorice bien. Entonces, todos después de mí, ¿ya? Después vamos a hacer algunas repeticiones individuales y vamos a pasar la escritura, ¿ya? Pa, 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 a, a, ta, Ta, a, ta, a, a, cha, ka, cha, 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 a, ca, ka, ca, ka, a, pa, ja, ka, a, ka, ja. ka. Muy bien. A ver, ¿quién quiere repetir todo? Nadie ya te chiri. A ver, Janet, Ullaranim. Isa. Ya. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, a. Ka, ka, a. Ja, ja, a. Ja. Walikiu. Ay, sí, ya. Waliki, a ver, ¿alguien más? Chitimpis, Ullarañ, Moni. ¿Alguien más que quiera repasar? Gregoria, ya, dale. Pa, 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 pa. Ta, ta, a. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ay, la cha me Ya, cha, está bien. Ya, cha, cha. ya. Pero estos dos lo has hecho como si fueran iguales, ¿ya? Sí, ya te chiri. La letra K es igualito que el castellano, ¿ya? No, aquí es diferente, ¿ya? Sí, Está sí. bien. A ver, Miguel Torres. Sí, está bien, doctor. Pa, pa, a. Ta, sa, a. Ta, cha, cha. Ka, ja, ka. Ko, ko, ka. Ya, aquí hay que practicar un poquito más. Ya. Está bien, ¿no? Entonces aquí es diferente. Ka, pa, ka, ja, a, a. ¿Qué estoy variando? Hasta mi boca hago, ¿no? O sea, es solamente el punto de articulación. Esto es ka, ¿no? Es velar. Ka. Esto es posvelar. Ka, 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 ¿ya?
Solamente es punto de articulación, por eso les he mostrado la imagen, ¿ya? Entonces, la Q desde la garganta, ¿ya? Ka, ka, ka. Y también la X, ja, ¿ya? Mientras que la K, no, solamente es desde los velares, ¿no? Ka, ja, ka. ¿Ve? Entonces, velares. Entonces, bien claro es la diferencia, ¿ya? Ahora los voy a dictar en base a esto, ¿ya? Algunas palabras y luego vamos a corregir y ustedes me van a decir si está bien lo que han escrito o no está bien, ¿ya? ¿Están listos con bolígrafo? Ya. Ya, empezamos. Patati. Patati. Otro. Hayaña. Hayaña. Otro. Itaña. Itaña. Otro. Tamachaña. Tamachaña. Otro. Hayaña. Hayaña. Otro. Tijuña. Otro. Chachacuma. Chachacuma. Otro. Chama. Otro. Chihuyata. Chihuyata. Otro. Cauquita. Otro. Quituña. Quituña. Otro. Canca. Otro. Pamaque. Otro. Conaña. Conaña. Otro. Omachaña. Bien. Hemos dictado 15 palabras, ¿correcto? Ahora voy a escribir y ustedes se van a autocalificar, ¿ya? No me tienen que decir, no tienen que ser chanchullo, nada. Solamente una autoevaluación y ustedes mismos se van a calificar, ¿ya? Si lo que han escrito está bien, ¿ya? Primero hemos dicho patati, ¿no? Entonces, patati, ¿ya? Patati. Luego hemos dicho payaña. Payaña. ¿Ya? Luego hemos dicho itaña. Itaña. A ver, se me borró aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Payaña. Ya, listo. Esas son las primeras 3 palabras. Luego hemos dictado tamachaña. 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 Luego, tayaña, ¿no?
Hayaña. Luego, Tijuña. Esos son los otros tres. Luego hemos dictado Chachacuma. Chachacuma. Otro, Chama, ¿no? Chama. Luego, Chihuyata. Chihuyata. Listo. Luego hemos dictado Cauquita, ¿no? Cauquita. Luego, Quituña. Luego, Canca, ¿no? Finalmente hemos dictado Pamacle, ¿no? Luego, Jonaño. Y Omachaño. Listo. Estas son las palabras que hemos dictado. Ahora ustedes comparen si han escrito bien o no han escrito bien o en qué se han equivocado. ¿Ya? ¿Ya han hecho la comparación? Quizá. ¿Ya? A ver, califíquense. ¿Cuánto tienen? A ver, de 15, ¿cuánto han hecho bien? A ver. Angie, creo que no está sin micrófono. Janet, de 15, ¿cuánto has hecho bien? ¿Los 15? 14. Me 14. fallé una. Judith Chura, de 15, ¿cuánto? Recién 13. 13. Sí. Ya, entonces seguramente la mayoría está ahí, ¿no? Entonces no van a tener, o van a tener bien claro los puntos de articulación y todo eso, y solamente así van a escribir también de forma correcta. ¿Ya? Walequete, amoyacite, ¿está claro? Quizá ya tichiri. Quizá. Muy bien. Dice De hecho, Tichiri. estamos repasando, ¿no? Para tener bien claro los cimientos para poder escribir y todo eso más adelante. Ahora volvemos a la imagen, ¿ya? Ahora, en la imagen, aquí, en este cuadro fonético, tenemos 3 vocales, ¿no ven? 3 vocales. Esto también ya saben, pero es importante hacer el repaso. Cuando en Aymara solamente tenemos 3 vocales, ¿no? La I, la U y la A, así más o menos es, ¿no? Entonces, tenemos vocales intermedios, ¿no? La E y la O. Estas vocales, estos dos, se conocen como vocales alófonos, ¿no ven? Los vocales alófonos. Porque solamente existen en algunos casos en la pronunciación. Las vocales como tal son estos 3. Solamente se debe escribir con estos 3. Pero existen vocales alófonos, perdón, ¿no? Cuando la I y la U están con estas letras, ¿no? ¿Ya? Ya, cuando estas vocales, la I y la U, están con cualquiera de estos 4, la Q aspirada, la Q explosiva y la X, se pronuncia la I como si fuera E y la U como si fuera O. Eso no se tiene que olvidar, ¿ya? Hay algunos que, por ejemplo, no sé, antes con letra E, ¿no? Entonces la E no existe, ¿no ve? Entonces se debe escribir con la I, pero se debe pronunciar como E porque está con estas letras, ¿ya? Entonces hagamos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el E, que es lo que les decía, ¿no? E, P. Ahí está. En este caso, la letra I, tenemos 2 vocales, ¿no? Ambos están con la letra, con el consonante Q, ¿no? Está por delante y aquí está seguido de la Q. Por tanto, ambos van a cambiar, ¿ya? Ambos. Es decir,
si la vocal se encuentra antes o después, ¿no? De cualquiera de estos 4 consonantes, cambia de sonido, ¿ya? Cambia, ¿no? Es simplemente como ejemplo, ¿ya? Ya sea antes o después, cambia de sonido. Por lo tanto, ambos se van a pronunciar como si fuera vocal E, ¿ya? Entonces vamos a decir, no vamos a decir iqui, sino eqe, eqe, como si fuera vocal E, pero solamente la pronunciación y no así la escritura, ¿ya? Solamente la pronunciación. Lo mismo pasa con otras con los consonantes, ¿no? Por ejemplo, hay un pueblito que se llama así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta U está después de esto, ¿no? Q aspirada, ahí está. Y esto también. Entonces yo no voy a decir conco, no voy a decir conco, ¿no ve? Como si fuera vocal O. Ahí está. ¿No? Lo mismo pasa con esto, ¿no? Por ejemplo, van a escuchar esto en algunos museos, ¿no? ¿No? Ahí está la vocal I después del consonante Q explosiva. Ahí está. ¿No? Y lo voy a pronunciar esto como si fuera vocal E. Voy a decir E-ru. No voy a decir iru. ¿No ven? E-ru. ¿Ya? Queda claro, las palabras o los consonantes han identificado muy bien cómo, en qué momento se pronuncia los vocales alófonos. Amoyasiti, ¿queda claro? Hisayati chiri. Muy bien. Waliki. ¿Ya? Entonces, igual podemos hacer esto con la letra X, ¿no? Pues vamos a hacer para que no se queden con... Por ejemplo, ahí está, ¿no? La X y la U. Entonces yo no voy a decir ja, ju, sino ja, jo, ja, jo. Guaycajuari, ja, joa, ¿no? Ja, jo, gua, jo, ¿no? Entonces voy a utilizar la vocal O en vez de la U porque está después de la X. ¿Ya? Entonces así vamos a ir utilizando los vocales alófonos. Bien, hasta ahí queda claro. Ahora tenemos lo que es la diéresis. La diéresis hace que la vocal sea, o se alargue la vocal, ¿ya? Entonces la diéresis, ¿no? Los dos puntitos, va con las 3 vocales, ¿no? La A, la I y la U, ¿ya? Con las 3 va. Con los 3 vocales, ¿ya? Ahí está. Así puede ir, con las 3 vocales. Ahora, ¿cuál es su función? Su función tiene que ver con lo que es el alargamiento vocálico, ¿ya? Alargamiento vocálico. ¿Qué significa? Que si una A está con la diéresis, al momento de pronunciar, vamos a alargar el tiempo de la pronunciación. Es decir, voy a pronunciar como si fuera AA. Pero yo no voy a decir AA, sino simplemente voy a alargar la vocal A, ¿no? Voy a alargar. Una I. Como si fueran 2 Is, ¿no? En tema de tiempo. Y una U igual como si fueran 2 U's en tema de tiempo, ¿ya? Y aquí siempre me gusta recordar las clases de música, ¿no? Entonces ahí las notas, en este caso las blancas, corcheas, ¿no? Tienen un tiempo, ¿no ven? Entonces dice, o algunos tienen un tiempo y medio, 2 tiempos, ¿no ven? Entonces el profesor enseñaba con las palmas, ¿no? No, así más o menos, ¿no? Aquí
más o menos es así, ¿no? Entonces decimos A, decimos I, decimos U. Pero cuando está con diéresis, vamos a alargar un poco, ¿ya? Ya no vamos a decir A, sino vamos a decir A, A. Alargamos. No vamos a decir I, sino I. Vamos a alargar ahí mismo. No vamos a decir I, sino I. Vamos a alargar ahí mismo, ¿ya? ¿No? Eso es la funcionalidad de la diéresis en el idioma aymara. Simplemente hace que se alargue un poco la pronunciación de esa vocal, ¿ya? Por ejemplo, decimos, ¿no? Aski urukipan, ¿no? ¿Ya? Ahí está la diéresis, ¿sí? Aski uruki, ki, ¿no ve? Si notan, hay un alargamiento vocálico en esa vocal, ¿sí? Aski urukipan, ¿no? Aski urukipan, kipan, ki, ¿no ve? Alargamos esa vocal, ¿ya? Aski urukipan, ¿ya? Entonces, de esa forma, vamos a utilizar la letra, la diéresis con los vocales en el idioma aymara. La siguiente clase vamos a ver en qué circunstancias se utiliza la diéresis, ¿ya? Por ahora solamente dejamos claro cómo se pronuncia la diéresis o cómo se utiliza la diéresis correctamente. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, ¿no ve? Lo único que nos faltaría ahora es cuándo utilizamos la diéresis, ¿ya? Hay varias formas de utilizar la diéresis, que veremos la siguiente clase al empezar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Sí? Escucho. Yatichiri, disculpe. De las palabras que nos dijo usted, Sí. no sé los significados y sería bueno que nos podría facilitar. Ah, ya. Entonces, los voy a decir. Por ejemplo, patati es el catre andino, ¿ya? Lo que hacen de adobe o de piedra, ¿no ve? Es la cama, catre. ¿Se entiende, no ve? Entonces, antes ellos, por ejemplo, esta es una casa, digamos. Ah, no sé, mi lápiz. Ya. Entonces, ellos hacían de adobe, ¿no? Ya, más o menos así, ¿no? O algunos hacían con como una cuevita ahí adentro para guardar algunas cosas. Y aquí encima tendían cuero, paja, después la frazada, las colchas, ¿no? Eso es el patati, ¿ya? Ahora, payaña es cocinar, verbo cocinar. Y taña es el verbo tejer, ¿no? Con palillos, ¿ya? Con palillos, ¿ya? Hay otro que es tejer también, pero es telar o es en el piso, ¿no? Eso es sauña, ¿ya? Este pitaña es a palillo, ¿ya? O a crochet, ¿no? Tamachaña es reunir. Tamachaña, ¿no? Reunir. Tayaña, hacer frío, ¿no? Ijuña, correr. Chachacuma es una planta, una hierba, ¿ya? Por ejemplo, se utiliza para dolor de estómago, ¿no? Eso crece en los cerros, ¿ya? Chachacuma, es una planta. Chama es algo áspero, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho pito, ¿ya? Entonces, este es el pito, ¿ya? Hemos molido el pito, ¿ya? Pero hay, saque algunos grumos más grandes que otros, ¿ya? Eso es chama, ¿ya? Chihuyata, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una pared, digamos, ¿no? Pues chihuyata es cuando alguien lo ha provocado, ¿no? Pero chihuyata hemos dictado. Entonces, digamos, esta pared está rajada, ¿sí? Esto es chihuta, de eso viene. Chihuyata es que han hecho, o sea, ha provocado a alguien, más o menos así, ¿no? Pero es de rajadura, chihuta, ¿no? Luego hemos dictado cauquita, es de dónde, ¿no ve? Pronombre interrogativo. Cauqui, cauquita, ¿de dónde? ¿No? Vamos a aumentar el sufijo nada más. Quituña.
Quituña, por ejemplo, es raspar, es dar forma, ¿no? Generalmente, por eso a los carpinteros se dice cuyo quitu, ¿no? Quitu es dar forma. Yo tengo aquí, digamos, una madera y de esta madera lo voy a convertir un animal, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a raspar. Quituña es como raspar, dar forma. Eso es quituña, ¿ya? O algunos dicen, ah, quitura cita, dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarramos una piedra y nos frotamos la piel, ¿no ven? ¿Ya? Eso, quituña. Anca. Esto tiene dos significados. Anca, por ejemplo, es el gallo, ¿no? Anca, el gallo. O también es el mugre, ¿ya? Entonces, eso es anca, ¿ya? Camaque es el zorro, ya saben. Conaña es el acto de moler, ¿no? Conaña. Por ejemplo, hay un instrumento que se llama cona, ¿ya? Cona. ¿Cómo es la cona? ¿No? La cona es así, ¿no? Aquí tendemos el cuero, ¿no? Y aquí ponemos su chismo, lo llaman, una piedrita pequeño, y ahí encima colocamos la cona, ¿no? ¿Ya? Y esto ya no aparece, obviamente, ¿no? Ya no aparece, ¿no? Entonces ya está un poco elevado, ¿no? Encima de eso colocamos una piedra que cruza de aquí, así. ¿Ya? Entonces de aquí agarramos con las manos, ¿no? Y aquí ponemos la cebada, la quinoa, no sé, entonces vamos frotando esto, ¿no? Sube, baja, y aquí va quedando lo que es el pito. Esto es cona. Ahora cuando decimos conaña, es el acto de moler, ¿no? Utilizando esto, ¿ya? Otro es pecaña, ¿no? Hay diferentes formas de moler, ¿ya? Entonces, específicamente conaña se refiere a esto, ¿ya? Luego hemos dicho comachaña. Comachaña es limpiar, ¿no? Volverlo limpio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Papal cual pag atana causarak. ¿Ya? Corto cuiñan hichur. ¿Ya? Chiri, Ahí una vamos a pregunta, terminar. disculpe. Ya te Sí, Chiri, una adelante. consulta. Sí, sí. Las clases van a ser grabadas. Yo lo consulto en torno a que yo me encuentro en esos momentos en un lugar donde no hay, la señal no está muy bien para mí. Estoy en una comunidad y yo quería consultarle eso. Las clases van a ser grabadas. Eso quería saber, Sí, Yatichiri. eso al iniciar hemos explicado, ¿no ven? Sí, yo me Están salí, siendo... estuve entrando, como le digo, la señal no está muy bien para mí. Me salí después de 10 minutos, volví a entrar, creo. Ya. Entonces, tenemos una plataforma que vamos a utilizar y anoche ya les he pasado el acceso, ¿no ven? Ujú. Entonces, aquí está, ¿ya? O sea, aquí van a entrar, ¿ya? Y aquí está el Zoom para ver las grabaciones. Y de Ya. forma específica, aquí donde dice el desarrollo del curso, en un momento yo voy a subir aquí grabación de la clase, ¿no? Y voy a subir el cuadro fonético, la imagen de las pronunciaciones, ¿no? Aquí voy a colocar materiales, grabaciones, ejercicios, todo va a estar en este espacio. ¿Queda claro? Igual que Yatichiri. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, yo tengo una duda. ¿Sí? Cuando nos ha dictado, ah, yo había entendido que la J se escribía como X. No. La J existe en el Aymara. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ya. No, no es que no existe. Ahí está la J. Existe la J. La J es igualito que en castellano en Aymara. La Ya, X ya, ya. es diferente en el Aymara. La X ya no es xa, ¿no? Como en castellano, sino es ja. Como, Se asemeja a la ah, J, pero es fricativa, ¿ya? O ya, sea, aquí lo diferente es la X, no la J. La J existe. ya. Ya, por ejemplo, jacaña, ¿no? Vivir, jacaña, ¿no? Entonces, J, ja, normal. No estoy diciendo jacaña, ¿no? No, eso no existe. ¿Ya? Entonces, es normal. Ya. Solamente la X es el que varía. ¿Alguna Ah, otra pregunta? gracias. ¿No? ¿Ninguno?
Bien, entonces con eso terminamos el día de hoy. Nos vemos el día jueves. Hikisinkam, Yatekirinakam, Illapurkama. Kisinkamaya, Hikisinkam, Yatichiri. ¿vale? País Hikisinkam. Yatichiri.